Bienvenidos a este programa de entrevistas de La Planta Films. Esta vez tenemos como invitado a Juan Carlos Valdivia, director, cineasta, con quien vamos a platicar sobre todo de su trayectoria y de su relación con sus películas y algunas reflexiones en torno a su propia historia y a la materia cinematográfica. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Gracias, Arturo, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Gracias, pues solo invitamos aquí, o la idea nuestra de este programa es gente que admiramos, gente que recomendamos y que nos parece importante destacar. Gracias. ¿No? Nuestra audiencia, pues quizá no lo sabemos bien, principalmente, bueno, jóvenes alumnos nuestros, nuevos socios, que pues algunos seguramente ya te conocen, ¿no? Entonces no vamos a entrar quizá tanto en detalles de eso, ¿no? En detalles. Quizá podemos hacer una plática que sea pues lo más relajada, íntima, ¿no? Reflexiva, en torno a ti, 100%. Yo no, para nada soy estoy presentando la situación, soy como este conducto para que podamos aprender de ti. Bueno, tú dispara y yo trataré de contestar. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? Si nos quieres decir quién es Juan Carlos Valdivia, una breve semblanza que venga de ti mismo. Soy un cineasta que está siempre en reconstrucción. O sea, he tenido diferentes etapas y ahora, de hecho, estoy en una completa reestructuración de mi quehacer fílmico. Así que eso. Entiendo, sí. Qué difícil. No hay ningún tótem aquí, ni ninguna cosa que cuidar. Más bien estamos mudando y mutando. Entiendo, ¿no? Eres un cineasta que sigue explorando terrenos nuevos siempre, ¿no? Y cada vez. Has vivido distintas épocas como creador. Ahorita mismo estás haciendo un documental que me parece es tu primer largometraje documental como director. Muchas veces en el oficio que practicamos los cineastas, a veces participamos de otros departamentos, ¿no? Como siempre es el caso, o incluso de otros, pues como que industrias, ¿no? Como la televisión, la publicidad, o otros departamentos como el guionismo, la producción, ¿no? Pero bueno, en tu caso tú has dirigido ya varios largometrajes, bastante distintos entre sí, de hecho. Es muy interesante tu trayectoria, o sea, ¿tú cómo sientes eso, visto ahorita desde alguna distancia, ¿no? Desde tu ópera prima, pasando por una película súper interesante y muy conocida como American Visa, ¿no? Luego un vuelco también que fue seguramente para ti hacer Zona Sur, ¿no? Pero ya, bueno, irte articulando, irte encontrando, irte buscando y encontrando. Yo creo que yo me gesté con el nuevo cine mexicano. Y en la generación del nuevo cine mexicano tenía un poco un mandato de hacer las cosas bien. Quizás veníamos de un cine más artesanal, no por eso de menor calidad, pero digamos que el bastión era Cuba y el cine, pues el cine de denuncia, mucho la influencia del neorrealismo italiano. Y creo que en México estaba pasando algo diferente, había una situación muy reacia hacia ese cine que le hizo tanto daño en una época a México, el cine de ficheras y ese cine de género, en lo que deterioró la época de oro del cine mexicano. Y entonces pues se bautizó como el nuevo cine mexicano. O sea, Cuarón fue parte del nuevo cine mexicano con Solo con tu pareja. Entonces, pues creo que nuestra preocupación era hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Y mis dos primeras películas quizás responden a eso, más que una búsqueda personal de quién soy yo, cuál es mi identidad, sino que era como manejar, porque además hice dos películas costosas. Mis dos óperas primas
tuve la fortuna de entrar por la puerta grande. Esa es, digamos, otra historia. Entonces, yo tenía, creo que 30 años, hace 20 y tantos años, y tuve $1 millón para hacer mi ópera prima en el año hace 30 años. Era muchísimo dinero y yo no tenía ni idea. O sea, sí sabía, había estudiado y todo, pero, ¿entiendes? El salto era enorme, la responsabilidad era gigante. Entonces, para mí tuvo que ver mucho con domar el asunto, ¿no? Esa fue mis 2 primeras películas. Y cuando yo termino mi segunda película, que es American Bisax, una película que tuvo un recorrido importante y se sigue viendo, yo veo mi obra y digo, ¿qué es esto? O sea, esto lo podría haber hecho otro. Esa es la reflexión que yo tengo sobre mi propio... Mi hermana me decía, está siendo muy cruel, es una película muy bella. Yo no le quito el mérito, yo quiero mucho esa película, pero dejo de ver cine 2 años. Hago una limpieza de retina, me salgo de esta práctica que tenemos de hacer research y de mirar todo, que digamos en el mundo publicitario que también he transitado por ahí se hace en exceso. Y hoy en día también, o sea, cuando presentas un proyecto se parece a esto, aquello. Entonces dejo de mirar cine más de 2 años, me voy en un viaje de Sudamérica a Europa en un barco de carga, sin teléfono, sin nada, con un montón de libros, y ahí se gesta como una nueva etapa donde hago 3 películas de corte autoral. Y de ahí como que sale, que creo que son películas, las 3, que solo las pude haber hecho yo, ¿no? Entonces, eso, y ahora estoy como en otra etapa. Yo pienso que, pues como decía Aristóteles, o sea, ni tanto ni tantito. Creo que podemos hacer un cine, o ahora aspirar a hacer un cine que tenga un público, que encuentre un espacio, pero que también sea diferente o que responda a tu sensibilidad y a tu manera particular de ver el mundo. Muy bien. Puede haber muchos tipos de cine, ¿no? Incluso viniendo de una sola persona también, ¿no? Distintas etapas de tu vida, pues vas a tener una distinta relación contigo mismo y también con quien estás dirigiendo tus películas. ¿Ha cambiado eso en ti de alguna manera? La manera Sí. a quien diriges lo que estás haciendo, como en tu mente, cada vez que haces una película nueva. ¿Piensas en eso o no? O no? Y las haces porque a ti te gusta hacer tal película. ¿Ha cambiado eso en el tiempo, tu relación con tu propia audiencia? Yo creo que cuando estaba haciendo esas películas autorales de las que te hablaba, sí estaba buscando lo que a mí me gustaba. Eso. Y no, de hecho, cuando escribí Zona Sur, tiré todos los manuales de guión porque me considero muy buen guionista, he hecho muchos guiones y domino mucho la técnica, de hecho la enseño. Pero para esa película, como venía además de limpiar la retina y de estar en el viaje en barco y de hacer otra cosa, de leer mucha filosofía y cosas raras, entonces pues no había primer acto, segundo acto, tercer acto, no había nada de esas cosas. Sin embargo, la película ganó un montón de premios por el guión, incluyendo en Sundance, en Guadalajara, en lugares importantes. Lo cual quiere decir que bueno, que puedes contar una historia que todos tenemos, que no necesariamente tienes que seguir la fórmula. Aunque respeto, creo que a la hora de enseñarlo, la única manera que puedes enseñar es un método, y ya cada quien decide cómo lo hace, pero yo ya estaba listo para romper con el método y ir por la libre, ¿no? Pero sí, la película tiene una conclusión, tiene un devenir y concluye, ¿no? Es narrativa, pues. Es narrativa, pero
es una especie de represa donde se van juntando la tensión hasta que se rompe es como que abres las compuertas y sale el chorro de agua, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería quizás una estructura que es más una acumulación que por inercia termina rompiendo. Y esa fue como la estructura que yo encontré para esa película. Excelente, excelente. Pues qué padre. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonita anécdota que hayas encontrado finalmente con la formación que te dio la propia práctica, pues tu propio camino, ¿no? Y tus propias reglas. Sí, hay cineastas que empiezan haciendo cosas muy, muy personales y luego entran a la industria cuando ya han desarrollado eso. Y ¿A ti te pasó al revés? A mí me pasó al revés. Sí. Yo entré a la industria, aprendí el oficio, aprendí a domar la bestia, pero no sentía que del todo eran mías las películas. De hecho, hasta Scorsese decía que le tomó la cuarta, quinta película para que él pueda ver en pantalla lo que él soñó. O sea, es que está muy difícil que aquello que tú concibes lo veas plasmado en la película. Es muy fácil que se te vaya de las manos, Claro. ¿no? Entonces, eso requiere tiempo. Bueno, pueden haber milagros, hay óperas primas que son impresionantes, ¿no? Entonces, pero por lo general, creo que los cineastas necesitamos un poco de tiempo para madurar y para domar la bestia. Hoy en día hay mucho énfasis en la ópera prima, en la juventud, y entonces los cineastas maduros a veces, bueno, eso es lo que dicen todos, o sea, la película más reciente, no importa cuán famoso y premiado seas, es tan difícil como la primera. Yeah. Todas tienen una dificultad, Claro. pero no hay tantos apoyos para cuando ya has consolidado algo. Hay mucho más apoyo y se entiende para la gente que está empezando, Sí. para buscar nuevas voces, ¿no? Incorporar a sangre nueva a la industria. Entonces, pues bueno, estás en esa disyuntiva. Claro. Interesante, ¿no? ¿Te interesa preguntar algo? ¿Todo bien? Oye, un tema crucial, ya que no tenemos tanto tiempo, y sí me parece muy interesante también de tu obra y de tu persona, que tú no eres mexicano, de nacimiento al menos. Aunque se ve que también sí lo eres, porque pues creo que aquí ya has vivido mucha de tu vida y has hecho muchas cosas también acá. Y en otros lados seguramente que desconozco, ¿no? Creo que también has vivido en Estados Unidos. Digo, algunas cosas que yo leí en internet, no sé bien, ya tú nos dirás que sí, que no. Pero Bolivia sí es parte de tu obra también, ¿no? Sí está presente a lo largo, sí la atraviesa, pues, ¿no? Y México y Bolivia. ¿En qué medida para ti eso es importante? Para mí no es obviamente, no era un lugar donde empezar para nada, ¿no? Obviamente un cineasta va mucho más allá de donde es, pues. Sí, yo o sea, no me defino ni como cineasta boliviano, ni como mexicano, siempre de hecho he tenido un rechazo al rótulo. ¿A esa etiqueta? A cualquier etiqueta. Bien. Me acuerdo que mi padre decía que no le gustaba pertenecer a ningún club, que él no necesitaba eso para ser un señor, no necesitaba ir a ser miembro del club de tenis o del club de no sé cuánto. Quizás sea eso. O sea, yo siempre he rechazado los rótulos, ¿no? Sí. Inclusive, digamos, cuando yo fui a Estados Unidos, no me gustaba que me pongan el rótulo de latino, como dicen los gringos, ¿no? Porque yo decía, yo no soy, latino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Es un híbrido muy extraño. Entonces, en América Latina, sin embargo, soy latinoamericano, pero en Estados Unidos no soy latino, ¿sabes? Para ellos sí. Entonces yo me acuerdo que mis amistades eran americanas, aprendí la lengua, aprendí a hablarlo casi sin acento, ahora ya lo he perdido un poco. Y cuando vine a México hice lo mismo, ¿no? Entonces me adapté a este país, aprendí su historia, viajé, lo conocí, me enamoré, hice una vida. Me siento mexicano, pero no soy mexicano. Y obviamente lo que pasa con Bolivia es que como es mi patria, el cine que más ha resonado en cuanto a lo político es
es en Bolivia. Cuando tú no has nacido en un país, es más difícil que hables de ciertas cosas, es más difícil que yo pueda poner el dedo a la llaga en ciertos temas que son de México, porque yo no crecí aquí, ¿no? Entonces tienes que saber cuándo eres parte y cuándo no eres parte. Yo soy ciudadano mexicano, o sea, me nacionalicé mexicano, Claro. nunca dejaré de ser boliviano. Pero hay cosas que están quizás fuera de mi alcance, no porque no pueda ni nadie me diga no hables de esto. ¿Me entiendes? En cambio, cuando yo hice Zona Sur, yo sentí, o sea, Bolivia estaba atravesando un momento político, o sea, es que vivíamos como en una especie de apartheid, vivíamos en una burbuja y mi familia éramos parte de esa burbuja. Entonces, es una película que interpela a mi misma burbuja donde yo crecí, pero al mismo tiempo la homenajea, es un homenaje a un estilo de vida y es una crítica muy dura. Interesante equilibrio, ¿no? Es como una manzana acaramelada, pero con un gusano adentro. ¿Ya? Es un oxímoron la película. Por un lado, te encanta y por otro lado, te genera, hay una crítica constante, ¿no? Y eso creo que solo lo puedes hacer cuando perteneces a un grupo. Pero bueno, esa es mi manera de ver. Hay gente que puede ir a cualquier parte del mundo y hacer películas pues, sobre Gaza y sobre la migración. Yo he tratado siempre de hacerlo desde un lugar donde puedo tener una mirada compleja, claro, sobre el asunto. Ciertamente. Nunca o sea, por un lado, sí. Eso. Sí, no, interesante, o sea, bueno, yo lo veo hasta inclusive en la película de American Visa, por ejemplo, pues el manejo actoral es muy interesante, ¿no? También. Sí, en American Visa a mí lo que me pasó es que, bueno, es una novela que me la recomendaron, me gustó mucho, Sí. escribí, ese proyecto luego lo adapté para que ocurra en México, pero obviamente pues en México el problema en la visa no es, si no te dan visa te vas a la frontera, bueno, te ibas ahora directamente y cruzabas, en Bolivia no. Claro. Entonces, pero luego pasa que después de vivir en México 12 años, veo a mis padres grandes, tengo ganas de volver y de estar con ellos, y entonces yo vivo mi sueño boliviano. O sea, la película en realidad se llama American Visa, pero tiene que ver con el sueño boliviano, tiene que ver con un personaje que se quiere ir, y hay otra que es el personaje de Kate del Castillo que le dice, ¿para qué te vas a ir? Aquí tenemos un paraíso, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo lindo de la película, que en realidad pues es muy... La novela era mucho más sórdida, era un film noir, y mi versión de la novela es más romántica, más edulcorada. Al escritor le encantó mi versión porque decía, esta película tiene que ser vista por millones, él estaba convencido, ¿no? Sí, sí. Pero entonces yo no fui fiel quizás a la atmósfera tan oscura y sombría de esa película, bueno, del pobre diablo que se quiere ir a Estados Unidos y no lo logra. Sí. No, pero al mismo tiempo en la película había la semilla de que en ese proceso se encuentra pues el verdadero sueño que tenía muy escondido y se lo saca ella. Entonces, y esa película coincide con mi regreso a Bolivia. Okay. Entonces yo de alguna manera es casi como que un deseo o una premonición, y con esa película regreso a Bolivia 14 años, donde hago estas 3 películas como muy autorales, ¿no? De acuerdo. Increíble, pues bueno, definitivamente la charla pues nos da muchas ganas de ver estas películas, ¿no? Totalmente revisarlas, seguirlas revisando. Qué buena onda. De lo que estás haciendo ahora, ¿nos quieres platicar un poquito? O sea, ¿cómo estás viviendo tu proyecto actual? Que además el documental también tiene su propia complejidad, ¿no? Su propia infamia, le llamo yo a veces, pues en los procesos de financiamiento, de taquilla, de un montón de cosas. Se ve increíble el proyecto que traes ahora, obviamente siempre has manejado pues una estética muy, como dices, que son muy bien hechos en tu generación definitivamente, ¿no? Bueno, no todos, pero
los que sí lo son, vaya que hay grandes artistas, ¿no? Una vez más, la imagen que estás presentando en tu nuevo proyecto es alucinante. Es un proyecto también ambicioso, ¿no? Que va por varios lugares. Ambicioso en el mejor de los sentidos, obviamente. ¿Nos quieres contar un poquito cómo lo estás viviendo? Sí, empezó porque no encuentro el punto de entrada al cine de ficción. Estoy perdido, y lo digo en el buen sentido. Pero tengo mucha inquietud de hacer cosas, ¿no? Entonces hay una etapa de mi vida donde yo empecé a nadar en el mar y me cambió la vida. Creo que era un momento pues donde estaba yo atravesando como muchas cosas y el mar me sanó. ¿Ya? Entonces cruzar el rompiente de olas y empezar a nadar en mar abierto, y lo empecé a hacer solo y viendo videos en YouTube de cómo se hace, y empecé a mejorar yo solo mi brazada, mi patada, mi respiración, y empecé a nadar en mar abierto y luego empecé a investigar a los que lo hacen. Wow. Y bueno, entonces ahorita estoy haciendo un documental sobre mexicanos que nadan en aguas abiertas, y en especial estoy enfocado en Nora Toledano, que es una de las grandes exponentes mexicanas de la natación en aguas abiertas, y ella va a hacer un cruce al Canal de la Mancha. Ahora, a sus 55 años, es la 14ª vez que lo va a hacer. Ya lo hizo una vez de ida y vuelta. Entonces, bueno, mi película no tiene que ver tanto con... Tú vas a su casa, abre la puerta así y tiene, o sea, una pared llena de diplomas y de preseas y de medallas y de récord Guinness y un montón. Es impresionante. Pero ella es muy, muy humilde. O sea, tan así que tiene sus premios encerrados detrás de una puerta, ¿sabes? Y bueno, pues yo estoy enamorado de eso. Ya fuimos a Irlanda el año pasado, empecé a filmar, que es el tráiler que tengo, que lo pueden poner ahí también. Y pues estoy en eso. Lo que me gusta del documental es que te permite hacer algo en construcción. O sea, fui a Irlanda. Ahora estoy buscando los recursos para ir a Dover y hacer el Canal de la Mancha, y bueno, hay otros eventos como en Hawái, etcétera, que quiero hacer, pero me ha permitido ir armando el guión y el concepto y tener diferentes opciones, ¿no? En cambio, en una película, como las he hecho yo, soy como muy arquitecto y muy metódico. Cuando yo llego a filmar, ya sé lo que voy a hacer. Es por eso que pude actuar en una película mía, porque ya la tenía toda visualizada, ¿no? En cambio aquí no. Aquí para mí tiene que ver con estar presente, estar con ellos, y me permite salirme de quizás una preocupación que tenía con mi nombre, mi estilo. Estoy enfocado en ellos y en ella. Y eso para mí me libera mucho en este momento de mi vida. También estoy haciendo un documental de un trasplante de riñón. Y ese documental he hecho yo todo: sonido, cámara, producción. Ahí tenemos una plataforma de crowdfunding. Y me encanta haber descubierto que es que hay tantas cosas de las que puedes hablar. Y el lenguaje cinematográfico es tan dúctil y tan generoso y tan grande, que tú puedes hacer lo que quieras, nada más que a la escala que quieras. Entonces pues nada, a estar sentado en la banca de suplentes, a ver cuándo te sale un fondo, o cuándo te llaman, o cuándo pasa esto. Dije, no, voy a empezar a hacer, ¿no? Increíble, excelente, pues va muy bien. Sí, te entiendo, ¿eh? En Latinoamérica se dice, en México se dice que es muy difícil hacer cine, que es muy caro, que es muy complicado. Y tú eres alguien que pues lo ha logrado, ¿no? O sea, se puede decir que seguramente de diversas maneras lo has hecho, lo sigues haciendo. Definitivamente me parece que lo seguirás haciendo siempre. Mira, mi película más cara fue La Quinta. Okay. Me dejó en una situación económica muy vulnerable, fue muy costosa. Es muy bella la película, se hizo en 35 milímetros. Y pues ahora estoy haciendo un documental que seguramente va a durar 40 minutos, porque no me importa ya si es largo, si es corto, sino que dure lo que tiene que durar. Y seguramente el documental entero va a costar $30,000. O sea que yo creo que ya no tienen que preocuparnos eso. Okay. Simplemente que tienes que ser realista
de lo que quieres hacer con los medios que tienes o lo que puedes procurar, ¿no? Entonces... Entiendo. O sea, se siente que está muy padre esta libertad, ¿no? De poder actuar por tu cuenta, ¿no? Sin tener que dar tantas explicaciones, ni rendir tantas cuentas, ni tener que esperarte sentado, si sí o si no, porque bueno, aparte pues está muy en una situación ahorita bastante difícil como todo lo que es la cultura pública, ¿no? Pues mira, el nudo en la tripa no se te quita nunca, ya sea que tengas que conseguir 10,000 o 1,000,000, igual te estresas. Eso. Pero sentí que era momento de movilizarme y hoy en día es mucho más fácil movilizarte. Agarras y lo haces. O sea, agarré, me compré una camarita, me compré unos buenos micrófonos y bueno, empecé y con el documental de Aguas Abiertas lo estoy haciendo con Eduardo de la Cerda, que es un gran fotógrafo submarino, y él tiene sus cámaras y tiene su equipo y tiene la escafandra y bueno, no ha sido un gran despliegue de recursos para hacerlo. Qué chido, pero se ve fantástica, ¿no? O sea, porque sí tengo una obsesión, y eso pues lo que contaba al inicio, de que creo es que el lenguaje, al final la imagen es todo. Si tú quieres que la imagen se vea ¿cómo se llama? O precaria, o esté fuera de foco, blanco y negro, lo que tú quieras, puedes hacer lo que quieras, pero lo que decidas que haga tiene que estar bien, porque ahí está todo, en realidad. No tiene que ver tanto con el discurso, sino con el plano. O sea, las películas se hacen plano por plano. Y ese plano que tú creas tiene que ser perfecto. No importa si valió $1,000,000 o $1, o como lo hiciste, pero todo está ahí, ¿sabes? Excelente reflexiones. No, me encanta, porque yo lo que te preguntaría a manera también conclusiva es qué les podemos, y es que lo que vienes diciendo pues son reflexiones excelentes, ¿no? Y que vienen pues ahora sí que del haberte enfrentado directamente al filmar y hacer cada plano de cada película. Entonces, ¿qué les podemos decir a nuestros queridos jóvenes y jóvenes y nuestras alumnes? ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo deben afrontar ahorita la materia cinematográfica? ¿Tú qué harías si fueras ellos, que nos están viendo, que están empezando, que tienen 19 años, que tienen 20, que se van a enfrentar a esto, que lo que acabas de decir es valiosísimo, obviamente, ¿no? Uh-huh. Haz algo con lo que tienes. A mí me parece que es una reflexión que vale muchísimo, ¿no? No te esperes, haz algo, ¿no? Eso es sí, eso te lo dicen todos, se lo dice Spielberg, lo dice Herzog, lo dicen todos, y uh-huh. Lo digo yo obviamente porque lo estoy viviendo. Yo hice una película, Tierra sin Mal, Ibi Maray, con la nación guaraní de Bolivia, uh-huh. Y aprendí de ellos tienen una frase, una palabra que se llama Yapusaka, quiere decir ver con los oídos. Creo que esto es muy importante, aprender a escuchar. Porque cuando escuchas, ves. Y creo que eso es clave, aprender a escuchar al mundo, a escuchar a las personas, a escuchar a la naturaleza, a escuchar tu propia voz. No es fácil porque hoy en día somos muy dispersos. El TDAH está todo lo que da, hay muchas distracciones. Y creo que el ver con los oídos tiene que ver con estar presente, ¿no? Y creo que la otra cosa que es importante es ser auténticos, es contar una verdad, porque la imagen cinematográfica no miente. O sea, tú puedes hacer una imagen como muy maquillada y muy bella, pero tiene que haber una verdad. No sé cómo decir, es que eso es lo que tiene el cine, que como es fotográfico, es el registro de algo. Por más fantasía que sea, tiene que haber una verdad. Y la verdad, para eso, pues hay que buscar pues, ser tú y atreverte a ser tú. No, lo cual no quiere decir que, hombre, hay tendencias y existen cosas en el mundo, pero pues es que ese es el gran desafío, atreverte a ser tú.
porque eso es lo que te hace diferente. Lo demás, pues si te pones a adivinar qué quieren y quién es y qué se está haciendo, estás perdido. Entonces, esos son mis 2 consejos. Excelentes, excelentes, se dice fácil. Escuchen al maestro, por favor, aquí está alguien que sabe de lo que está hablando. Y pues, no sé, hay que ponerle nombre a las cosas, hay que ver Zona Sur, hay que ver Soren, ¿no? Ujú. Es importante ver esas películas, American Visa también es importante, todas las películas, y estaremos al pendiente de las futuras películas también, definitivamente. Muchas gracias. Agradecerte mucho, pues, esta sabiduría condensada que nos has compartido en este instante. Muchísimas gracias por tus películas y por tu presencia aquí con nosotros también. Gracias, Arturo, y gracias a ustedes por escucharnos y mirarnos.